Ok, vamos a comenzar. Con Memo, específicamente hablando, habían estado viendo pues todos los resultados, se acabaron, cerraron con broche de oro el- la solución del Black Scholes, ¿no? O sea, llegaron hasta la solución del Black Scholes, la justificación de por qué se ve así. Y y pues bueno, para justificar toda la parte del Black Scholes, lo que hicieron como tal fue primero hablar acerca de toda la integración de Ito, el lema de Ito y demás, todo lo de procesos de Ito, todo es Ito, Ito doble en algunas veces, pero todo es Ito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a hablar un poquito acerca de una parte importante antes de lo de Black Scholes, ¿ok? La parte de la modelación a través de Black Scholes se puede hacer sin ningún problema, pero no es la finalidad que vamos a abordar en esta última clase. Para esto, déjenme abrir esto porque es más rápido que escribirlo en la pizarra. Lo que quiero que tomen en cuenta aquí va a ser lo siguiente. Ta, 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 ta. Esto, específicamente esto del teorema de Girsanov, ¿vale? Para quienes todavía no lo recuerdan o no lo han visto, pues bueno, ahí está tal cual la clase, ¿vale? El teorema de Girsanov, recordemos que todo surge a partir de la idea, nada más como un repaso rápido de lo que estábamos hablando del teorema de Radon-Nikodym, ¿vale? Que estábamos hablando también que la finalidad del teorema es decirnos que existe una función, en este caso una variable aleatoria, que permite hacer un cambio de medida. Ya vimos inclusive ejemplos acerca de cómo cambia. Si se acuerdan, vimos el ejemplo del exponencial y vimos el ejemplo de la normal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que vamos a hacer aquí ahorita, visualizar, va a ser, al igual que lo que hicimos en la clase de Radon y Konim, de ver cómo afectaba la variable aleatoria z cuando pasábamos, por ejemplo, una exponencial de una medida a otra que adquiría una cola más pesada y de acuerdo a ciertas transformaciones también en la normal pasaba algo más o menos similar que la desplazaba y que hacía las colas más pesadas o más ligeras. Aquí lo que vamos a hacer es básicamente la misma visualización que hicimos en ese momento, pero lo vamos a hacer a través de ya un proceso estocástico. Lo que hice en esa clase fue nada más trabajar con una sola variable aleatoria. Ahorita lo vamos a trabajar con todo un proceso estocástico. Entonces, el punto clave aquí va a ser el primero recordar lo que dice el teorema de Girsanov, ¿vale? Que básicamente el teorema de Girsanov me dice que bajo ciertas condiciones siempre va a existir esta variable aleatoria ZT que prácticamente se puede considerar como lo que yo llamaba en esa clase de Radon y Kodim el traductor, si lo quieren ver de esa manera, y que justamente lo que hacía era el hecho de decir, bueno, si estábamos trabajando con un browniano, entonces bajo la nueva medida de probabilidad, la P circunfleja, este browniano se veía como el browniano original que teníamos, más esta integral, este proceso, esta deriva, si lo quieren ver de esa manera. Que de hecho, ya continuando con las clases, si no más recuerdo, la clase siguiente o las dos clases siguientes después de que Memo enuncia el teorema de Girsanov, estuvieron hablando acerca de, bueno, para construir toda la parte del Black Scholes, hablaron de esto. Me voy a quedar y si es necesario, vean sus notas o anoten esta en particular. Este SDT lo que hacía era darnos prácticamente el, el valor como tal, como dice aquí. Consideremos el precio stock con la siguiente situación, con la siguiente ecuación diferencial, que era el precio a tiempo t, pues era básicamente una ponderación respecto al precio ST, de acuerdo a una deriva y de acuerdo a una volatilidad. Recordemos que esto se conocía como drift o deriva, y este era el proceso de difusión, ¿vale? Entonces, o este era el componente de difusión, mejor dicho. Entonces, la solución para esta ecuación diferencial estocástica era justamente esto, que dependía de prácticamente el precio inicial por la exponencial de esta cosa. Esta cosa en particular se conocía como movimiento browniano geométrico, que es la parte donde les decía, quizá lo vieron en procesos estocásticos, quizá no lo vieron.
pero nada más es una transformación del browniano, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar directamente con esta SDT, vamos a ver qué significa. Y ya después, mediante el teorema de Girsanov, lo que hacíamos era un cambio de medida para ver que el precio a tiempo T se veía, pero ahora con base en el browniano circunflejo. Así lo voy a llamar a partir de este momento. Eh, Ahora, puntos importantes a recordar, que era la parte donde ustedes estaban hablando respecto a la evaluación libre de riesgo. En algún momento, cuando, reitero, hicieron todo el análisis del Black-Scholes, déjenme ver dónde está, hicieron un análisis de este proceso teta de T, que de hecho Memo lo definió como alfa menos R sobre sigma, porque los supuestos del Black-Scholes lo que hacían era que este proceso y este proceso que eran adaptados realmente eran procesos deterministas, en otra palabra, eran constantes. Entonces, alfa, que era la tasa media de retorno, la R, que era la tasa libre de riesgo, y la sigma, que era la volatilidad de la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar con este proceso teta de T, pero lo que vamos a trabajar, reitero, va a ser con dos cosas importantes. El SDT visto desde el punto de vista del browniano original y el SDT visto ya después del cambio de medida. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a regresar a estas ecuaciones. Lo que quiero hacer ahorita es primero empezar a enseñarles cómo se va a simular el movimiento browniano. Entonces, lo que vamos a ver hoy nada más va a ser una aplicación directa de programación en R, tal cual, más en el sentido de enfocarnos en lo visual, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Aquí tengo 6 secciones, lo vamos a ir desglosando una por una. La primera es nada más una función que me va a ayudar a simular el movimiento browniano. Ahorita no me estoy metiendo en precios de stock, no me estoy metiendo en movimientos brownianos geométricos ni nada de eso. Nada más esto que están viendo en pantalla es el código o un código, porque hay varias formas de hacerlo, pero este es bastante simple. Es un código que me va a ayudar a simular el movimiento browniano. Eh, bueno, aquí básicamente lo que estoy diciendo es que el movimiento browniano va a depender de una cierta cantidad de iteraciones. Recordemos que es un proceso estocástico, depende de la T, y de un componente sigma cuadrada. ¿Por qué? Porque recordemos que el browniano, bajo la definición que ya conocemos, pues que la W de T se distribuye normal de parámetro 0, sigma cuadrada por T, ¿no? Entonces, esta es una función que me da esos dos parámetros, no necesito nada más porque sabemos que la media de un movimiento browniano es 0, ¿no? Entonces, vamos a correrlo y vamos a hacer las simulaciones. Aquí le estoy dando dos parámetros. Eh, lo que estoy diciendo es que la sigma cuadrada va a valer 100 y quiero hacer 100 iteraciones de este código, de este movimiento browniano. Entonces, aquí lo único que voy a hacer es simplemente evaluar, reitero, la función del movimiento browniano que me va a permitir simularlo. Aquí le llamo simulación 1 y vamos a ver cómo se ve. Eh, es que le cambié aquí, espérenme, porque estaba viendo unas dudas. Aquí está. Ya, otra vez, perdón. Es que hace rato estaba viendo dudas del otro curso. Ok, tenemos aquí la simulación del movimiento browniano y, bueno, traté de hacer la gráfica, aunque con comandos bastante simples, traté de hacerlo de una manera un poquito legible. ¿Qué es lo que tenemos en pantalla? Lo que tenemos en pantalla en color rojo es justamente el movimiento browniano con las características que yo ya tengo. Tengo 100 simulaciones, ¿vale? Que se puede considerar el tiempo T, y tengo que el movimiento browniano en cada uno de los realizaciones tiene una volatilidad de sigma cuadrada, que en este caso le llamé 100 o era de valor 100. Aquí simplemente lo que estoy graficando, recordemos que todo movimiento browniano comienza en cero, y aquí lo único que estoy haciendo es pues esta línea que están viendo en azul, simplemente para que nosotros tengamos la referencia de dónde fue el comienzo de este movimiento browniano. Ahora, prácticamente como estamos haciendo simulaciones, la idea aquí es que yo puedo seguir corriendo este código tal cual y cada vez me tiene que arrojar cosas distintas. Si lo simulo otra vez, vean cómo ahora tengo esta simulación del browniano tal cual, vuelvo a tener este punto de referencia y así yo lo puedo correr cuantas veces yo desea hacerlo, ¿no? Vean cómo en cada una de las simulaciones pues se va comportando distinto. En la mayoría de las ocasiones, al menos en estas gráficas que estamos viendo, como que se mantiene muy alrededor del cero, pero puede haber situaciones entre comillas extremas
que se alejen por debajo del punto de referencia de cero o que se vayan completamente por arriba del punto de referencia del cero, ¿vale? Del punto del comienzo. Vean, otra simulación y otra simulación. No sé si recuerden en clase cuando les hablé acerca del movimiento browniano, de la construcción del browniano a través de la situación límite de una caminata aleatoria escalada. No sé si se acuerdan que les mostré una gráfica en la cual había un montón de brownianos simulados y que de hecho hicimos como que ahí el ejercicio en el que le ajustamos la curva de la normal. O sea, siendo que las trayectorias de varios movimientos brownianos simulados también formaban la campana gaussiana hasta cierto punto, ¿vale? Si no se acuerdan de eso, en uno de los videos, en el video donde les dije que lo checaran para que vieran de dónde salió toda la explicación que les di del movimiento browniano, que también ya está ahí en el Classroom, lo pueden observar, ¿vale? Ahí es donde se ajusta otra vez la campana gaussiana. Pero aquí el caso es que yo puedo seguir corriendo simulaciones y vean cómo en cada una de las simulaciones me van dando cosas distintas. Es como que la primera idea, esto no propiamente tiene que ver todavía mucho con lo que estamos viendo, con lo que vamos a hacer referencia, pero simplemente es el punto de partida para saber cómo se visualiza un browniano. Reitero, aquí está el código en caso de que le quieran sacar pantallazo, ¿ok? Y como pues está grabado, pues básicamente le pueden pausar y tal cual copiar el código. Es uno de los tantos códigos, no es necesario que sea forzosamente. Si ustedes buscan en internet cómo simular el movimiento browniano, les van a aparecer muchos códigos y la gran mayoría de estos va a ser casi completamente igual. Vamos entonces a hablar, ahorita les estoy hablando browniano circunflejo, pero ahorita de momento todavía no lo voy a explicar ahorita, sí, ¿vale? Vamos a pasar con otro movimiento browniano. Este movimiento browniano va a ser el que se conoce como conderiva. ¿Cuál es la situación aquí? Y aquí sí me voy a empezar a regresar aquí a las notas, específicamente a la parte del teorema de Girsanov, ¿vale? Si vemos aquí, el teorema de Girsanov nos dice que existe un WT circunflejo, que es un movimiento browniano, tal cual, de tal manera que se define como el movimiento browniano que sabemos que existe en este espacio de probabilidad, más esta deriva, este proceso de deriva, que lo que quiere decir es que esta función teta u eh, adquiere un cierto valor en ponderación al tiempo que está recorriendo el proceso. Esto simplemente se conoce, si no lo queremos ver en términos financieros y demás, reitero, es un movimiento browniano con deriva, porque lo que estoy haciendo aquí es añadirle la integral, y de hecho es una integral de Riemann de un proceso teta de t, ¿vale? En este caso en particular no lo voy a hacer tan complicado en el sentido de que ese proceso teta de t, ahorita nada más lo vamos a estar tratando como si fuera simplemente una constante que está desplazando al proceso estocástico. Entonces, aquí en pantalla lo que tienen es simplemente el código para simular el movimiento browniano con deriva, ¿de acuerdo? Se parece mucho al código anterior, solamente que aquí estoy haciendo una diferencia, que de hecho se los adelanto. La diferencia es que aquí tengo las simulaciones con media cero y aquí le estoy haciendo las simulaciones con media mu, que básicamente sería el desplazamiento dado por la deriva. Y esto se traduce, bueno, esto es completamente heredable de la situación de que WT es una normal, y cuando ustedes tienen una normal más una constante, prácticamente eso se vuelve todavía una normal, pero con media desplazada. Y de hecho, esto es una de las transformaciones que nosotros hicimos cuando estábamos hablando de una variable aleatoria normal cuando le aplicábamos una derivada de Radon y código, ¿vale? Entonces, tengo este código que sirve para, reitero, simular el browniano con deriva, y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a volver a simular. Ya está aquí la función, voy a volver a simular y quiero que vean lo que pasa en pantalla. Vean que aquí lo que estoy teniendo es simplemente la gráfica del movimiento browniano, pero como yo le estoy añadiendo una deriva, lo que está haciendo aquí es que esta deriva muestra como una especie de tendencia, ¿vale? Y entonces lo que estamos teniendo ya con ese browniano, con ese desplazamiento, es que si anteriormente, para esto me va a servir la gráfica anterior, si anteriormente teníamos el browniano que se movía a través de este punto inicial,
porque básicamente nada más eran simulaciones de normales de media cero. Aquí lo que estamos haciendo, perdón, debería de ser este. Aquí lo que estamos haciendo es tal cual el hecho de decir, bueno, ya le estoy añadiendo una tendencia, una deriva. Entonces, el movimiento browniano sigue su comportamiento, pero ahora no alrededor del cero como tal, sino va a seguir alrededor de esta deriva. Voy a volver a simular. Bueno, aquí le di estos parámetros. Realmente podemos tal cual darle cualquier parámetro que se nos requiera o que se nos dé la gana como tal, pero vamos a seguir simulando. Vean, tengo esta simulación otra vez. Vemos que justamente se observa como una tendencia que va siguiendo a la deriva, o bueno, un comportamiento que va siguiendo a la deriva. Y yo puedo seguir simulando hasta encontrar, pues, mira, creo que este se ve un poquito más bonito, vean cómo el movimiento browniano se va justamente acoplando a esta tendencia, a esta deriva. Esa es la diferencia. Y bueno, aquí nada más le añadí, se me olvidó comentarles, pero le añadí la línea roja, denota la deriva, perdón, el browniano con deriva, y la línea punteadita es simplemente la deriva, que es pues esta línea con pendiente mu, ¿vale? Que es la que tengo aquí. Esta línea es con ordenada al origen igual a cero porque empieza en cero y con pendiente mu, ¿vale? Entonces, aquí el punto, por ejemplo, es que ya entendiendo que justamente gracias a Girsanov existe esta WT circunfleja, que quiere decir que simplemente es a partir de un WT añadirle una deriva, que esta deriva, reitero, y aquí siguiendo con la clase tal cual que les dio Memo, este proceso teta de U, bueno, teta de T, se va a definir de esta manera en situaciones financieras, que reitero, la alfa es el proceso de la tasa media de retorno. La R de T es el proceso de la tasa libre de riesgo y la sigma de T es la volatilidad de la inversión, ¿de acuerdo? Entonces, para no complicarnos la vida, reitero, porque ese es uno de los puntos importantes para empezar a analizarlo con Black-Scholes, es que esta alfa de T simplemente va a ser una constante, esta R de T, que realmente Memo le nombró R minúscula, es también una constante y la sigma de T también va a ser una constante. Entonces, en este tercer caso, que son los ejemplos con conceptos financieros, aquí tengo el alfa, que reitero, es la tasa de retorno medio. Esta básicamente depende de el producto financiero en el cual ustedes estén invirtiendo como tal. Aquí yo le estoy inventando que es del 19% la tasa de retorno medio. Este 19%, bueno, no me lo saqué así tal cual de la manga. Por ejemplo, en este caso en específico, busqué algún producto, un producto anual, no me acuerdo específicamente cuál es, pero del banco BBVA, ¿vale? Son cifras que están en su página de internet. Entonces yo elegí esta del 19, la de BBVA estaba alrededor del 18 punto y algo anual, reitero. Ahorita no nos vamos a preocupar como tal con conceptos como tasas equivalentes, verificar que todo esté en términos efectivos anuales y demás. Eso ya es un análisis posterior. Simplemente ahorita nada más quiero ejemplificar las cosas. Entonces, tengo esta tasa media de retorno que reitero lo saqué de BBVA, no me acuerdo de qué producto. La tasa libre de riesgo es del 8.5%, que esta sí está establecida en México para 2025 y que de hecho más o menos ahorita está en relación a lo que ganan los CETES, ¿vale? Los CETES a 28 días, si mal no recuerdo. Pero bueno, esta es la tasa libre de riesgo, búsquenla como tal y les va a salir que es de aproximadamente el 85%. Y esta sigma, reitero, la volatilidad, bueno, eso también, sí me lo estoy sacando de la mano, que esto sea la volatilidad. ¿Por qué? Porque se me antojó así. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es expresar una mu que sería, ahorita en estos términos de procesos estocásticos, sí necesito que no interpreten la mu como que es el parámetro de la normal, que al final de cuentas sí lo es, pero la mu realmente representa lo que sería la deriva, ¿vale? Entonces, esa es la notación cuando estamos hablando de brownianos y como tal, la mu hace referencia a la deriva, ¿vale? Entonces, lo que estoy haciendo es justamente apegarme a esto que les dio Memo, tal cual, que este proceso sigma de t es alfa menos r sobre sigma y justamente es lo que estoy haciendo. Alfa menos r sobre sigma, esta es la deriva. Entonces, vamos a correr todo esto. Y lo que estoy haciendo, vean que nada más estoy tomando en cuenta el browniano con deriva, la función que ya estoy implementando anteriormente, ¿vale? Entonces, tal cual como pueden observar, digo,
parece un comportamiento similar, pero pues es que al final de cuentas sí es un comportamiento similar al browniano con deriva. La cuestión aquí, la diferencia entre lo que estaba haciendo con estas simulaciones del punto 2 con estas simulaciones del punto 3 es que ya no estoy eligiendo esta deriva, que en este caso puse de 1.5. Lo voy a decir así, ya no lo estoy eligiendo como al chilazo, ya lo estoy eligiendo con base en conceptos financieros que ustedes ya vieron con Memo, ¿vale? Entonces, tengo esta deriva, reitero, pues yo le estoy añadiendo aquí una volatilidad de 100. Bueno, más bien sí, no quiero llamarle volatilidad, estuvo mal. La mu es la deriva, porque la sigma es la volatilidad de la inversión como tal. Este 100, que sería la sigma cuadrada en términos de lo que simulé aquí, sería básicamente el parámetro de la normal, la varianza de la normal que está implicada en el movimiento browniano. Y aquí estoy corriendo 100 simulaciones. Entonces lo vuelvo a hacer y vean cómo se va teniendo pues esta especie de tendencia, ¿vale? Esta deriva, reitero, está sacado ya fundamentada con el alfa, con la tasa media de retorno, con la tasa libre de riesgo y con la volatilidad. Y aquí lo único que estamos haciendo es pensar en este movimiento browniano que está siguiendo esta tendencia. ¿Cuál es cuál es el puente respecto a lo que estábamos viendo en las notas? El puente de lo que estábamos viendo aquí es justamente lo que nos dice el teorema de Girsanov. Prácticamente esto que están viendo en pantalla, que es esta gráfica donde ya expliqué de dónde sale la deriva, lo estoy haciendo a través de este proceso. Es decir, como que aquí estoy graficando el WT circunflejo, porque lo estoy tomando en cuenta con base en un movimiento browniano y en este proceso de deriva que al final del día, si se dan cuenta, como lo estoy definiendo como una constante tal cual, esto sale de la integral y esto se convierte simplemente en un integral del diferencial y pues básicamente esto es esta constante por el tamaño del intervalo. Así es como va variando esta deriva y entonces así es como va recorriendo este WT circunfleja respecto a esa deriva que ya estoy sacando con conceptos financieros. Lo puedo volver a correr tantas veces como yo quiera y me van a seguir dando cosas bien distintas, ¿vale? Aquí tenemos estos comportamientos y vean que yo me puedo pasar todo un buen rato simulando estas cosas y el browniano va siguiendo esa tendencia, ¿de acuerdo? Obviamente también podemos tal cual nosotros andar variando este alfa y este sigma, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, ustedes ya le podrían preguntar a Memo cómo generalmente se puede estimar esta volatilidad, pero pues esto ya no lo vemos porque eso ya cae en un análisis un poquito más profundo, del cual, si bien es cierto, aunque tuviéramos tiempo, pues no lo abordaríamos porque teóricamente esta materia no es productos financieros derivados, ¿vale? Pero sí hay todo un análisis de cómo obtener la volatilidad de las inversiones. Entonces, la alfa, reitero, es la tasa de retorno medio. Esta depende completamente de en qué producto financiero ustedes están invirtiendo. La tasa libre de riesgo, pues en este caso muchas veces los gobiernos la establecen con base en ciertos indicadores financieros y la volatilidad, pues también ustedes la pueden estimar, ¿vale? Entonces, reitero, podríamos andar variando estos tres valores y la deriva se sigue calculando así, al menos para el caso base del Black-Scholes, y las simulaciones pueden seguir esta tendencia. Ahora, lo importante aquí, más allá de regresarnos, por ejemplo, a este tipo de gráficas, no. Vamos a regresarnos a este tipo de gráficas que era el browniano normalito respecto a estos con ya tendencia. ¿Vale? Lo interesante aquí sería comparar cómo es que se ve el browniano original respecto al browniano con deriva. En otras palabras, voy a comparar cómo se vería este browniano original con el browniano circunflejo, si lo queremos llamar de esa manera. Entonces, lo que tienen en pantalla aquí, que es el punto 4, sería un código para simplemente volver a replicar la simulación del browniano. A través de esa simulación del browniano estoy definiendo el browniano con deriva, que sería el circunflejo, que está aquí, este browniano circunflejo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es justamente graficar los dos para compararlos, cómo es que se ve. Entonces, vean aquí que básicamente yo estoy obteniendo la misma deriva, ¿vale? A través de esta formulita que yo ya implementé y le estoy poniendo pues más volatilidad
de 400, perdón, no debería de llamarle volatilidad, le estoy metiendo más varianza, que serían 400 y estoy haciendo 100 simulaciones, ¿vale? Vamos a ver cómo se comparan estos brownianos. Y aquí viene lo interesante. Vean lo que está pasando. Si yo le doy suma a esta gráfica, aquí tenemos varios elementos. Esta línea punteadita en cero es básicamente el punto de partida de donde parte el browniano original, que en este caso sería la línea roja, ¿vale? Este es el browniano original. Eh, Esta línea que no sé si alcanzan a ver como de color, bueno, el color es cian, pero bueno, acuaverdoso. Eh, Esta línea representa la deriva, que ya sabemos cómo está calculada en términos de la MU, y prácticamente este proceso que están viendo en verde es el browniano trasladado o el browniano circunflejo, si lo quieren ver de esa manera. Voy a, lo siento, Alan. El que está por arriba es el circunflejo, el que está por debajo es el browniano original, la línea horizontal es el punto de partida, el cero, y esta línea que está un poquito más inclinada es la deriva, ¿vale? Discúlpame, se me va la onda con eso. Ok, voy a volver a simularlo para ver si hay un escenario un poquito más bonito. Creo que este está un poquito más bonito respecto al anterior. Vamos a analizarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Reitero, la línea que está por debajo, que bueno, para los que sí lo ven que es la línea roja. Reitero, es el browniano original. Esta línea horizontal que se ve aquí es nada más el punto de referencia del cero. Esta línea inclinada que se ve aquí, punteada, sí, como a trocitos, es la deriva, y esta gráfica que está por arriba, que es la de color verde, es es el browniano circunflejo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y para que más o menos entiendan cuál es la finalidad del teorema de Girsanov. Al final, el teorema de Girsanov nos da un resultado en el cual me dice que existe un traductor, es decir, que existe una derivada de radón y coding que básicamente traslada este proceso que sería el circunflejo hacia un browniano original, o si lo quieren ver como que al revés, que traslada este browniano original hacia este circunflejo. Lo que estoy haciendo aquí, no sé si se acuerdan en la clase donde comparamos las normales, que de hecho yo grafiqué las normales como que una por encima de la otra, y en el primer caso como que se desplazaba la media, aparecía una campana gaussiana como aquí al centro y después se desplazaba hacia la izquierda o hacia la derecha. Déjenme graficarlo, déjenme utilizar eso que hice para que nada más lo vuelvan a ver. Esta es la... Ok, voy a graficar esto. Bueno, voy a implementar esto. Y aquí tenemos entonces, por ejemplo, estas curvas, ¿vale? Lo que teníamos aquí, por ejemplo, era que esta era la que está más centradita. Es es la normal original, y lo que estaba haciendo era como que la desplazada. Bueno, aquí estoy haciendo, digamos, la misma mecánica, pero le estoy desplazando respecto a una deriva. Es que en lugar de que la traslade simplemente izquierda o derecha, como que le estoy desplazando en términos de una inclinación que está dado por esta tendencia, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que hace Girsanov. Me dice que existe un traductor Z, una variable aleatoria Z, que sirve para pasar de este browniano que vive en cierto espacio de probabilidad con la medida P circunfleja hacia un browniano tal y como nosotros ya lo conocemos, que existe en un espacio de probabilidad con una medida de probabilidad P. Esto es importante porque teóricamente hablando siempre nos va a convenir analizar, por ejemplo, este browniano que se comporta bonito, que es el browniano estándar hasta cierto punto, en lugar de andar analizando este browniano con deriva. ¿Por qué? Porque aquí como que estamos pasando de este que está hacia arriba, bueno, de este que está por encima, lo estamos trasladando como hacia abajo, y este análisis del proceso que está abajo es un poquito más simple de realizar que si simplemente tuviéramos con deriva, ¿vale? Como pueden observar, pues aquí la idea es que no sé si lo alcancen a notar, pero realmente el comportamiento de la curva que está por encima y por debajo es la misma, solamente como que se está, no sé si alcancen a ver mi cursor, pero como que se está yendo hacia cierta inclinación, pero el comportamiento es el mismo. Y entonces reitero,
uno de los puntos fundamentales de Girsanov que nos dice y la gran utilidad de este teoremón, porque eso es lo que es que me permite básicamente trasladar este browniano hacia acá y yo puedo analizar en circunstancias generales, este se analiza de una manera más sencilla que este que está en términos de la tendencia. ¿Vale? Y esto se puede llevar a cabo, por ejemplo, aquí tenemos que el circunflejo es a partir del browniano original más una deriva. Aquí simplemente podríamos despejar de esta expresión. El browniano original simplemente sería el circunflejo menos esta deriva, ¿vale? Y entonces básicamente es de un ida y vuelta. Así es como se ve. Y aquí lo mismo, puedo seguir aquí graficando simulando, mejor dicho, estas cosas y vean cómo en cada una de ellas, pues básicamente estoy teniendo en términos generales el mismo comportamiento, solamente que uno está siguiendo la tendencia y el otro está, vamos a decirlo así, vamos a decirlo así, está centrado, ¿vale? Ese es lo que en términos generales me está diciendo Girsano. Por ejemplo, la curva que está arriba, que básicamente es un browniano, se puede, con deriva, se puede considerar que es un proceso de hito en el sentido de que depende de un browniano, o sea, tiene un componente de volatilidad y tiene un componente de difusión, ¿vale? Eso es lo que, cómo se interpretaría. Mientras que la curva que está por debajo simplemente es un proceso con pura difusión, no tiene deriva porque básicamente está centrado y esto se traduce a que es un browniano tal y como nosotros lo conocemos. Reitero, la particularidad de esto sería que generalmente en los precios de mercado están básicamente trabajando a través de una tendencia, a través de una deriva, y lo que hace Girsanov es trasladármelo a un browniano original para que yo pueda analizar este de manera un poquito más simplificada. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es ya empezar a hablar acerca de este proceso SDT. ¿Dónde está? Este proceso SDT, que aquí lo tenemos en forma diferencial, pero su forma integral ya como solución a esa ecuación diferencial básicamente sería esto, ¿de acuerdo? Esta cosa se conoce, reitero, como un movimiento browniano geométrico. El movimiento browniano geométrico, si lo quieren ver de esa manera, es tomar un browniano con deriva después aplicarle la transformación de aplicarle una exponenciación, ¿vale? Si se dan cuenta, pues seguimos teniendo como que la misma idea. Aquí dependemos de un browniano, que esto sería el proceso de volatilidad, ¿vale? Un proceso meramente de difusión. Creo que sí es así, pero bueno, aquí tenemos la volatilidad que depende del browniano y de este componente de volatilidad llamado sigma, más aparte una deriva que básicamente depende del tiempo, ¿vale? Sea como sea que llamemos a esto, pues simplemente esto puede ser todo un proceso o simplemente puede ser una constante como lo que nosotros estamos manejando. Pero reitero, todo esto se conoce en términos de procesos estocásticos como movimiento browniano geométrico. Ya si le queremos dar una connotación financiera, esto lo que hace es modelar completamente el precio del stock, es decir, el precio del producto financiero derivado a tiempo T, ¿vale? A partir de un precio inicial, ponderando a la exponenciación de este proceso con deriva. ¿Vale? Al final del día, esto es un proceso de hito, ya vimos qué significa eso. Entonces, justamente lo primero que quiero hacer es simular lo que sería el movimiento browniano geométrico. Tienen aquí en pantalla, voy a hacer esto un poquito más abajo, tienen aquí en pantalla el código para el browniano geométrico. Lo que ahora tenemos aquí es simplemente que además de lo que ya sabíamos con el caso del movimiento browniano y además con deriva, aquí le estoy añadiendo un poquito más de componentes. La n, el precio inicial, o bueno, el punto inicial, la deriva que sería la mu, la volatilidad que en este caso sería la sigma cuadrada. Reitero, creo que está mal dicho en este aspecto porque no quiero que se confundan con lo que sería la volatilidad de la inversión y la volatilidad de la normal como tal, pero bueno, tengo el tiempo que está transcurriendo y tengo el diferencial del tiempo. Aquí estoy teniendo este diferencial de tiempo porque van a ser los saltos que estoy tomando en cuenta y la T lo podríamos interpretar como un horizonte de tiempo.
Ahorita seguramente esto va a causar un poquito de dudas respecto a los códigos anteriores que realmente no tenían tanta complicación, pero seguramente ahorita esta N, esta T y esta DT puede causar conflicto. No se preocupen, ahorita lo voy a explicar, ¿vale? Vamos a correr esto, ¿vale? Y voy a hacer la simulación. Reitero, la función que acabo de correr lo único que hace es simularme este browniano. No específicamente le estoy dando este parámetro, simplemente sería una sigma S por una mu S, si lo quieren ver así. Este, pero es básicamente lo que hace ese código. Vamos a correrlo. Aquí lo que estoy haciendo van a ser 100 simulaciones en cada salto. Aquí la deriva, perdón, aquí el precio inicial o el punto inicial sería 10. Aquí tiene deriva 0, tiene varianza 1, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo es que el t vale 5 y el dt vale un doceavo. Ahorita voy a explicar eso con un poquito más de detalle, que creo que va a quedar un poquito más claro cuando lo veamos en términos de los conceptos financieros, pero de momento ahorita fuente, créanme, que sirve de algo y vean lo que está pasando. En teoría, parecería que estamos teniendo como que la misma idea del browniano que anteriormente teníamos, pero realmente aquí ya estamos tomando en cuenta que este comportamiento que están viendo en pantalla es producto de la transformación que yo estoy haciendo del browniano. Parece que se comporta como un browniano como tal, pero esto ya es un browniano geométrico. ¿Qué quiere decir esto? Esa gráfica que ahorita la vuelvo a poner ya no es correspondiente a esta WT ni al WT circunflejo que sería con deriva. Ya es a través de esta transformación ponderada por el precio o el punto inicial S0. Y aquí es donde justamente se pueden observar. Aquí esta línea horizontal punteada ya no es a partir del cero, ya es a partir del punto inicial que sería el S0, que si volvemos aquí al código, sería que dije que mi S0, mi punto inicial, era el 10 y justamente de aquí está partiendo mi proceso y después de ahí va siguiendo un cierto comportamiento que está, si bien es cierto, está implícito el comportamiento errático del browniano y no solamente ese, sino del browniano con deriva como tal. Aquí lo que está haciendo es que cada una de esas simulaciones le está aplicando la exponenciación, ¿vale? Aquí podría parecer que no pasa absolutamente nada y esto es porque pues la deriva no le estoy dando deriva. En términos de deriva no tenemos deriva porque le estoy diciendo que es cero, ¿vale? No se preocupen, ahorita voy a hacer un ejemplo en el que sí aparezca deriva, pero reitero, esto lo puedo seguir simulando varias veces y vean cómo es el comportamiento. Ahora, este comportamiento en particular ya es algo que en la práctica y sobre todo en la práctica financiera ya reflejaría como tal el precio de un activo, ¿vale? De un producto financiero. Esto ya sería el comportamiento general, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, reitero, ahora para finalizar ya esta parte, es que vamos a tomar en cuenta esta SDT, que es el precio stock, pero si lo quieren ver de esta manera, este ST que tengo está dependiendo del browniano original, ¿vale? Digo, estoy formando un browniano con deriva que depende del original, ¿vale? Del WS, donde básicamente esta es la deriva, que recuerda, la alfa es una tasa de retorno, la sigma es la volatilidad de la inversión y en el caso de lo que estamos haciendo son constantes. Entonces, esta deriva yo lo estoy calculando de esta manera, ¿vale? Pero si nos vamos después de aplicar Girsanov, porque reitero, Girsanov nos dice que este proceso WT circunfleja existe, entonces yo también podría básicamente encontrar un browniano geométrico que se defina a través de este browniano circunflejo, ¿vale? Que de hecho eso ya lo hicieron con Memo, lo demostraron, que fue el punto clave para empezar a decirlo de Black-Scholes. Y este SDT, que bueno, generalmente la notación está así, pero si lo quieren ver, este sería el SDT circunflejo. Como pueden observar, ahora depende no del browniano original, sino del browniano circunflejo como tal. Y eso no fue el único cambio que sufrió. Si regresamos al precio stock como tal, la deriva es esta, que depende simplemente que depende simplemente de la tasa media de retorno y de la volatilidad de la inversión.
¿vale? Mientras que el SDT circunflejo, si lo quieren ver de esa manera, la deriva ahora depende de la tasa libre de riesgo más aparte, bueno, menos aparte que esto es la corrección de Ito implícitamente, pero menos la volatilidad al cuadrado sobre 2. Vean que prácticamente es como que la misma idea y que lo que estoy cambiando en términos muy generales sería que uno utiliza la tasa media de retorno y el otro utiliza la tasa libre de riesgo, ¿vale? Ahora, visualmente eso es lo que salta más a la vista, pero recordemos que, reitero, el que utiliza la tasa media de retorno está con base en el Browniano original, es decir, el que no tiene deriva ni nada, y el que es el circunflejo, el que tiene dentro del componente de esta difusión, la tasa libre de riesgo depende del Browniano circunflejo, es decir, el que nosotros construimos ya a partir de Girsanov con la deriva, que sería este. Entonces, lo que voy a hacer aquí, y ya para finalizar con estos ejemplos visuales, sería simplemente en pantalla de nuevo tienen el código, que justamente lo que hace aquí dentro es, digamos, replicar este código del Browniano, pero lo estoy replicando dos veces. Uno que utilice justamente, como pueden observar aquí, tenemos este browniano que está en términos del 0 y el 1, bueno, en términos de cierta varianza, ¿vale? Y este browniano circunflejo que es donde yo ya le estoy añadiendo la deriva que se calcula a través de lo que ya sabemos, el alfa menos R sobre sigma. Ahora, no solamente eso, aquí estoy definiendo el browniano, que está el browniano geométrico original, que está en términos de la WT, y si se dan cuenta, esta deriva que yo estoy asignando sería el alfa menos sigma al cuadrado sobre 2, que es justamente lo que tengo aquí, el alfa menos sigma al cuadrado sobre 2, ¿vale? Y también estoy definiendo el SDT circunflejo que está en términos del WT circunflejo, ¿vale? Pero que además su deriva como tal depende de R y de sigma cuadrada, que es la tasa libre de riesgo y la volatilidad, que es justamente lo que estamos tomando aquí, ¿vale? Entonces nada más estoy replicando como que este código dos veces con distintos derivas como tal, ¿vale? Entonces vamos a correr esto y vamos a correr las simulaciones para comparar, ¿no? Aquí de nueva cuenta estoy definiendo el alfa, la tasa libre de riesgo y la sigma con los valores anteriores, los voy a correr de nueva cuenta simplemente para no equivocarme. Esta mu ya hacerla está de más porque vean que dentro de este código ya estoy definiendo esta mu, entonces nada más me está pidiendo el código la alfa, la tasa media de retorno, la tasa libre de riesgo y la sigma, entonces digo, voy a correrlo, pero la mu ya no la necesito definir. Aquí tengo el precio inicial, aquí como ya lo estamos haciendo en términos de finanzas, como tal, de conceptos financieros, ya le puedo hablar que el precio inicial aquí, por ejemplo, lo estoy estableciendo en 250 pesos o unidades monetarias, el que ustedes quieran. Voy a hacer 100 simulaciones para cada uno de los saltos. Y aquí el punto importante que es lo que les decía que ahorita iba a explicar, viene siendo en la parte de la T y de la DT, ¿vale? Si nos vamos de nueva cuenta toda esta parte, digo, bueno, aquí se ve, ¿no? Pero si nos vamos a esta parte ya hablando en términos financieros, todo este análisis implícitamente lo llevábamos a cabo en un intervalo 0, T, T mayúscula, donde la T mayúscula en términos financieros ustedes saben que se conoce como la fecha de maduración o el tiempo de expiración, ¿vale? Entonces, esta T que yo estoy metiendo en la simulación del browniano geométrico justamente sería el tiempo de expiración o el tiempo de maduración. También se le conoce como el horizonte de tiempo, ¿vale? Entonces aquí yo estoy diciendo que estoy tomando en cuenta un horizonte de tiempo de un año. Todo este análisis que me va a salir graficado es en términos de un año. Y aquí el punto importante es que es el DT, el diferencial de tiempo. Básicamente se puede interpretar como qué tipo de precios son los que yo quiero visualizar a través de todo este año. Por ejemplo, aquí, de hecho está mal, si yo le pongo 1/12, lo que estoy diciendo es que estoy analizando los precios mensuales. Si yo le pusiera 1/2, lo que estoy analizando serían los precios semestrales. Si yo le pusiera 1/6, serían los precios bimestrales y así sucesivamente. Inclusive le podría poner 1/365 y estaría hablando de los precios diarios, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer para hacer acorde al comentario que hice aquí. Lo voy a hacer con los precios mensuales.
No sé si ya lo corrí todo esto, lo voy a volver a correr para que no haya pierde, ¿vale? Y vamos a hacer esta simulación. Vean lo que está pasando aquí. Viene pasando básicamente lo mismo que cuando hice el análisis de la comparación de los brownianos. Este que están viendo en pantalla, y aquí sí va a ser un poquito más difícil, discúlpame Alan, por la situación de los colores, pero por ejemplo, esta parte que básicamente para todos los demás que lo ven verde. Esto sería básicamente el SDT circunflejo, ¿vale? Aquí ya no podemos estar hablando como que hay uno por encima del otro porque ya no estamos tratando como tal con un browniano con deriva. No, no es que estamos tomando un browniano original y le estemos añadiendo la deriva, sino que ya estoy formando dos movimientos brownianos geométricos. Y básicamente ahí es un poco, si lo quieren ver de esa manera, aquí se ve un poquito más explícito la funcionalidad de Gears. Ahorita les explico eso, pero bueno, que están, que bueno, espero que puedan seguir con mi cursor, es el que sería el browniano geométrico circunflejo, ¿vale? El SDT circunflejo. Y este que inicia por debajo y después va yendo y demás, es el browniano geométrico normalito, ¿vale? El SDT normalito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? En la práctica, por ejemplo, lo que nosotros tendríamos sería, como tenemos componentes de deriva, la tasa libre de riesgo y demás, lo que nosotros, por ejemplo, podríamos tener en la práctica sería esta curva que está como primero por encima, luego se va por debajo y como que se van cruzando varias veces. Y lo que hace Girsanov es pasármelo tal cual a esta gráfica que primero empieza por debajo, luego se sigue cruzando y demás, porque aquí, digamos, la idea es que una cosa sería analizarlo, por ejemplo, este que empieza por arriba, está analizando la deriva en términos de la tasa media de retorno y el que está por debajo está analizando la deriva a través del activo libre de riesgo, de la tasa libre de riesgo, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hace Girsanov, reitero, es darme condiciones de una existencia de un traductor en términos de una derivada de radón y Kodim que me hace pasar de aquí para acá y viceversa para que yo pueda analizar y crear, en este caso, como estamos hablando de finanzas, yo pueda crear con un poquito más fácil condiciones de delta coberturas ante estas situaciones, ¿vale? Voy a volver a correrlo para ver si tenemos un comportamiento un poquito, vean, a lo mejor no se ve tan visualmente precioso por el caos que generaba el anterior, pero volvemos a lo mismo. El que está por arriba es el circunflejo, el que está por debajo es el normalito. Y reitero, lo que hace Girsanov es pasarme de uno a otro para crear coberturas y básicamente hacer un análisis de precios y de coberturas de una manera más eficiente dependiendo de cuál sea más fácil analizar, ¿vale? Ahora, esto es, si se dan cuenta, a partir de lo que nosotros dijimos, bueno, de lo que ustedes dijeron con Memo, de que el proceso teta T se definía simplemente como el A menos R sobre sigma. Y eso sería en el primer caso del Black-Scholes, en el cual toma estas condiciones tal cual de, de que estos procesos sean deterministas. Pero realmente después, y la generalización de todo esto sería analizar estos procesos teta de t cuando justamente no tenemos como tal constantes, no tenemos procesos deterministas, sino cuando esto es un proceso adaptado, sino cuando esto es un proceso adaptado y cuando esto es un proceso adaptado. De hecho, tal cual, toda esta parte de volatilidad y de las tasas libres de riesgo, pero ya vistas como un proceso estocástico, ya es un tema que deberían de abordar ustedes en productos financieros derivados. Es un tema que yo sé, por ejemplo, que Memo aborda en productos financieros derivados. Pero, bueno, reitero, como el curso simplemente es una introducción a este cálculo estocástico y una pequeña aplicación a finanzas, pues es la idea básica, ¿vale? Aquí le voy a hacer un cambio, por ejemplo, vamos a analizar los precios semestrales, ¿vale? Todo en un umbral de un año y vean lo que se ve aquí, ¿vale? Así es como cambia. Aquí se ve un poquito más visual, ¿vale? Cómo es el cambio de esto. Pero pues la idea es que nosotros podemos ir jugando con estos parámetros. Puedo poner los precios bimestrales, ¿vale? Y vean cómo va variando. La idea, reitero, y con lo que quiero que se queden, es esta situación
visual para que entiendan para qué me sirve eh, en general las derivadas de radón y Codim, es decir, para qué me sirve el cambio de medida y explícitamente para qué me sirve el teorema de Girsanov aplicado directamente a finanzas, ¿de acuerdo? Digo, esto básicamente es, reitero, la idea básica visual de cómo está trabajando Gizanov para que no simplemente se quedaran con esta parte de, sí, formamos un nuevo proceso y ya, sino que vean visualmente qué es lo que está pasando. Ya obviamente queda todo un mundo de teoría por enseñar y de aplicaciones por resolver, que básicamente, reitero, eso ya sería enfocado ya lo enfocarían más metiendo una materia ya más especializada en el tema, pero reitero, pues esta situación es más o menos para que entiendan cómo visualmente trabaja esto de cambio de medida, pero ya aplicado a procesos estocásticos, ¿vale? Este, ok, algo importante y con lo que quiero cerrar con esto es que, por ejemplo, esto del browniano geométrico en particular no solamente tiene su justificación dentro del rubro de finanzas, también tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, el browniano geométrico, dije browniano original, creo. No, el browniano geométrico no solamente tiene su impacto en las finanzas, que si bien es cierto es como uno de los campos de aplicación más comunes como tal, el browniano geométrico también sirve para que nosotros podamos analizar, por ejemplo, dinámicas de poblaciones. En este caso en particular, por ejemplo, regreso al caso del browniano normalito, donde no estoy comparando con nada más. En este caso en particular, por ejemplo, la volatilidad, si lo queremos ver en términos de la dinámica de poblaciones, no sería como tal, este, no sería como tal el riesgo de qué tanto, eh, ¿cómo se dice? De qué tanto varía el precio de una inversión, sino que si estamos hablando en términos de dinámica de poblaciones, la volatilidad podría representar ese cambio en la tasa de natalidad de de una población en particular. Y esa tasa de volatilidad, o sea, qué tanta variación tiene la natalidad en una población, se puede ver influenciado, por ejemplo, por factores externos de climas, de depredadores, de, por ejemplo, qué tanto generalmente la especie evoluciona en términos de fertilidad, de natalidad, reitero, y demás. Y a pesar de que a veces no es muy común meterle una deriva como tal, que en este caso, por ejemplo, en el caso financiero, la deriva se puede pensar, obviamente, pues en términos de la tasa libre de riesgo, de la tasa de media de retorno, es la tendencia que siguen los precios o de la inversión y demás. En el caso de dinámica de poblaciones, aunque generalmente no existe una deriva como tal, es decir, la deriva es cero, si le queremos meter una deriva en sentido de esos conceptos, representaría, por ejemplo, el cómo se mueve la dinámica de todo el ecosistema. Es decir, que a lo mejor dentro de todo el ecosistema lo que está pasando es que hay mejores condiciones climáticas y por lo tanto la tendencia de muchas de las especies tiende a que justamente se vaya completamente a tasas bastante más grandes de natalidad, como tal, de nacimientos. O, por ejemplo, lo que sería un poquito más explícito, que a lo mejor las tendencias vayan a la baja, porque seguramente dentro del ecosistema ya no hay tantos recursos o ya el clima ya es algo negativo para que pueda proliferar la especie y demás, ¿vale? Y de hecho esas derivas como tal por ejemplo, se pueden estudiar a través de lo que sería, por ejemplo, eh, ¿cómo decirlo? Como numéricamente situaciones dependiendo de la región geográfica en donde se está desenvolviendo la especie. Eso se conoce, por ejemplo, como browniano geométrico espacial, ¿vale? Que dependiendo de dónde estemos analizando a la especie, en este caso de dinámica de poblaciones, la deriva pues iba a tener cierta influencia de acuerdo a la región geográfica donde nosotros estemos haciendo el estudio. Pero bueno, esto nada más es un comentario adicional para que no se queden simplemente con la idea
de que esto nada más funciona en finanzas. Reitero, lo de finanzas es su principal aplicación, eso sí es cierto, y el Black-Scholes, pues básicamente es un resultado enfocado directamente a resolver una problemática financiera, pero sí quiero que no se queden solamente con esa idea. Hay más aplicaciones del movimiento browniano en general, y en este caso del browniano geométrico. Pero bueno, con eso terminaríamos los ejemplos de esta parte de Girsanov y por lo tanto los ejemplos que nos faltaban.